Les invito a abrir sus Biblias a Marcos capítulo 10. Hoy vamos a ver 3 versículos nomás. Marcos capítulo 10. Y después vamos a comenzar en versículo 32. Hace como 10 años atrás estaba predicando el libro de Marcos en Don Torcuato y encontré este pasaje que vamos a ver hoy, que en mi opinión es uno de los pasajes más fascinantes de todo el libro de Marcos y quizás de toda la Biblia. Es muy fascinante en el sentido de que si lo lees así nomás, superficialmente, entendés lo que está pasando. Pero como muy pocos otros pasajes, estudiando en profundidad las palabras y las cosas que están pasando, ya entendés un montón de cosas que están pasando, pero que requiere un poco más de escudriñar el pasaje para entender. Así que este pasaje para mí es fascinante, espero que sea también una bendición para ustedes. Comienzo hoy preguntando si sabes lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Siempre decimos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y es verdad. Ese plan es la voluntad de Dios para nuestras vidas. A veces la voluntad de Dios es reclaro porque Dios reveló su voluntad en su palabra y veo mandato de la palabra de Dios y es la voluntad de Dios que yo obedezco todos esos mandatos. Eso es fácil entender si estamos dispuestos a obedecer. A veces la voluntad de Dios es confuso porque tenemos que aplicar la palabra de Dios a situaciones que nos ocurren en la vida y al cual no hay un mandato directo, pero nosotros tenemos que saber tomar la palabra de Dios y aplicarlo a la situación que estamos viviendo. A veces hacer la voluntad de Dios requiere sacrificio, siempre hacer la voluntad de Dios requiere fe, y la palabra de Dios dice que siempre la voluntad de Dios es bueno. Ustedes conocen Romanos 12:2, que dice que la palabra de Dios es bueno y aceptable y perfecto. Entonces nosotros que somos creyentes debemos querer vivir dentro de la voluntad de Dios. Ahora, pero quizás una pregunta mejor al mirar en este pasaje es no tanto si querés hacer la voluntad de Dios, que quiero que sea así, sino es si quieres seguir a Cristo. Y si querés seguir a Cristo, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto querés seguir a Cristo? ¿A qué distancia querés seguir a Cristo? ¿Con cuántas distracciones querés decir que estás siguiendo a Cristo? ¿Con cuánta fe seguís a Cristo? ¿Y en cuáles circunstancias de la vida estás dispuesto a seguir a Cristo? Hoy vamos a ver en Marcos capítulo 10 unos ejemplos de cómo andar en medio de la voluntad de Dios en todas las circunstancias de la vida y vemos también por qué es importante. Así que vamos a leer capítulo 10, versículo 32. Capítulo 10, versículo 32. Dice así: Iban por el camino, el iban incluye Jesús y los 12 discípulos, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos, y los que los seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, y le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después resucitará. En estos 3 versículos vamos a ver en esta tarde 3 observaciones sobre la necesidad de andar en el centro de la voluntad de Dios, la necesidad de andar en el centro de la voluntad de Dios. 3 observaciones. Primera observación, andar en la voluntad de Dios, voy a hacerlo como un mandato, andad en la voluntad de Dios cuando entiendes el sacrificio que implica. Andad en la voluntad de Dios aun cuando entiendes el sacrificio que implica. Parece esa observación, vamos a estar mirando en este pasaje en el ejemplo de Jesús mismo. Ahora, vemos que dice en versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén. La voluntad de Dios el Padre para Jesús aquí es que Él subiera a Jerusalén. Es algo muy sencillo. Si estamos tomando el libro de Marcos en su contexto, leyendo todo el libro,
sería fácil ver que esta caminata a Jerusalén ya comenzó hace un rato. En capítulo 9, si quieren mirar para atrás, en capítulo 9 y versículo 30, dice, saliendo de allí, iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera. Jesús estaba en Galilea, en el norte, pasando por Galilea. No quería que nadie supiera que él estuvo porque él estaba ya comenzando su viaje a Jerusalén. Su destino, su propósito, su deseo, la voluntad de Dios para él no fue enseñar más en Galilea como primer propósito, sino fue llegar a Jerusalén. Entonces pasaba por Galilea y no quería que nadie supiera. En capítulo 9, versículo 31 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerte a los 3 días resucitará. Eso fue su propósito en comenzar su caminata a Jerusalén. El Señor le mandó a Jerusalén y él ya sabía por qué. Era porque allí el Hijo del Hombre sería entregado. En capítulo 10, versículo 1, vemos que él sigue su caminata a Jerusalén. Dice, levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Así que ya está yendo al sur, está cruzando el Jordán para bajar a Jerusalén. La ruta que muchos tomaron en aquel entonces para evitar a Samaria, que estaba de un lado, cruzando el Jordán y pasando hasta Jericó. Y vemos otra vez que él está caminando hacia Jerusalén, que es su propósito, es la voluntad de Dios para su vida. En capítulo 10, versículo 17, dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillarse delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No vamos a mirar en su enseñanza allí, solamente vamos a ver que allí dice, y si lo miras en la Reina Valera, dice, seguía su camino. Acá en la NBLA dice, salía para irse. Él estaba retomando su viaje porque su propósito fue llegar a Jerusalén. Esto fue la voluntad de Dios para su vida. Ahora, cuando llegamos a nuestro texto, capítulo 10, versículo 32a, dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén. En versículo 33 dice, ahora subimos a Jerusalén. Ahora Jesús ya llegó a Jericó. Jericó está ya en el nivel al sur de donde está Jerusalén. Jericó está allí donde sabemos que cruzaron cuando conquistaron la tierra. Y está ya Jesús en la recta final. De Jericó hay 24 kilómetros para llegar a Jerusalén. Él ha estado viniendo desde Galilea, cruzó el Jordán, bajó al sur, llegó a Jericó y ahora está en la recta final para llegar a Jerusalén, que es la voluntad de Dios para Jesús en ese momento. Ahora dice acá, en los dos casos, dice que estaban subiendo. Ahora, cuando pensamos en Jerusalén, y vas a encontrar en la Biblia que siempre dice que están subiendo a Jerusalén, saliendo de Jericó, donde hace aquí, hay que subir literalmente. De Jericó para Jerusalén es todo para arriba. Es 1200 metros arriba, Jerusalén es 1200 metros arriba del Jordán y de Jericó, y hace ese viaje de 24 kilómetros. Él fue caminando, yo lo he hecho muchas veces en colectivo. En el colectivo ya sentís en tus oídos que estás subiendo, porque es muy fuerte la subida. Pero en la Biblia cuando dice que estaba subiendo a Jerusalén, no está hablando de eso. Porque si uno estaba en la montaña más alta del mundo para ir a Jerusalén, tenía que subir. Porque siempre dijeron que estaban subiendo porque Jerusalén fue la ciudad donde Dios había elegido para poner su nombre. Fue donde estaba el templo, fue el centro religioso y era donde Jesús tenía que llegar dentro de la voluntad de Dios para todo lo que iba a pasar. Entonces la voluntad de Dios para Jesús fue que fuera a Jerusalén y vemos en todos estos versículos que la respuesta de Jesús fue, versículo 32, iba por el camino subiendo a Jerusalén. Estaba haciendo exactamente lo que Dios quería que hiciera. Pero vemos también cuando estaba Jesús obedeciendo la voluntad de Dios, que Dios lo mandó a un lugar de mucho peligro. A veces nosotros tenemos la idea de que si estamos en el centro de la voluntad de Dios, no hay peligro. Todo paz, no hay tormentas, todo tranquilo, todo perfecto. Y si encontramos dificultades, si encontramos peligros, si encontramos trabas, decimos, bueno, esto no es la voluntad de Dios. Y buscamos el camino más fácil, pero eso es un concepto humano, es un concepto nuestro, no es un concepto de Dios.
Dios muchas veces, Él mandó a sus discípulos en el medio del mar a la tempestad, era su voluntad. Y aquí Él manda a Jesús donde había hostilidad, había peligro. Vemos los escribas hostiles. En capítulo 3, versículo 22, decía de ellos, los escribas que habían descendido de Jerusalén, decían de Jesús, tiene a Belcebú y expulsa los demonios por medio del príncipe de los demonios. Él estaba yendo a Jerusalén donde le estaban esperando los escribas que dijeron que todo lo que había hecho él lo hizo por el poder de Satanás. En capítulo 7, versículos 1 y 2 dice, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundos, es decir, sin lavar, y comienzan a criticarlo. Ellos habían ido de Jerusalén a Galilea para atacar a Jesús allí. En Marcos 11, 18 dice, los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto, lo que estaba enseñando Jesús, y buscaban cómo destruir a Jesús. Pero le tenían miedo, pues la multitud estaba admirada de su enseñanza. Entonces Jesús está yendo al lugar donde están los principales sacerdotes y los escribas, donde ellos vivan, sabiendo que el propósito de ellos es destruirlo. En Mateo 22:15 dice que ellos estaban allí haciendo preguntas a Jesús con la intención de sorprenderle en una palabra para causar daño a él, o por medio de los romanos o por medio de los judíos. Él estaba yendo a un lugar donde los judíos eran hostiles contra él. En Juan 11, versículos 7 y 8 dice así: luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, este es un pasaje paralelo, dice, Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allí otra vez. Y en Juan 11, 16 dice, Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Entonces el Señor está mandándole a Jerusalén, donde están los judíos, los fariseos, los sacerdotes, que quieren destruirlo, quieren matarlo, quieren atraparlo, quieren apedrearlo, quieren eliminarlo. Un lugar de peligro. No es un lugar donde le estaban esperando con las manos abiertas. En Juan capítulo 11, versículo 53 dice, así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Entonces, aquí está Jesús, está en Galilea, donde tiene alguna clase de protección y donde no es el centro de operaciones de estas personas que quieren eliminar su vida. Y el Señor dice a Jesús, mi voluntad para ti es que vayas a Jerusalén, donde te quieren destruir, te quieren matar, te quieren eliminar. ¿Qué es la respuesta a Jesús sabiendo todo eso? Dice en nuestro texto que Jesús iba por el camino a Jerusalén. Sabemos que el lugar de la voluntad de Dios para Jesús fue un lugar donde el Señor le mandó a sufrir. Él dice en el texto que estamos mirando, él profetiza de lo que va a pasar. Él dice que será entregado a los judíos. En versículo 33, será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y lo condenarán a muerte. Él va a ser entregado a los judíos. El Señor le está mandando allí para ser entregado a los judíos, donde le van a condenar a la muerte. Después dice al final de versículo 33, y lo entregarán a los gentiles. Será entregado a los romanos, donde dice que se van a escarnecer, que van a burlarse de él, que van a escupir en su cara, que van a ridiculizarlo. Dice que lo van a azotar tomando cueros con pedazos de vidrio y de metal puestos en los cueros y le van a pegar y le van a pegar y le van a pegar. Dice todo esto que va a pasar en versículo 34, se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. ¿Y qué hace Jesús cuando el Señor le manda a ese lugar? Dice acá que Jesús iba por camino subiendo a Jerusalén. Dice que es un lugar donde Dios le mandó para morir. ¿Sabe que cuando Jesús dice eso, está llegando a Jerusalén y dice todas estas cosas? Jesús está 5 días de morir. 5 días después de decir estas cosas y de subir a Jerusalén, Jesús va a morir en la cruz.
Ahora yo te pregunto a ti, y a mí mismo he preguntado, ¿qué harías vos si Dios te manda a un lugar y te dice así: es mi voluntad perfecta para tu vida que vayas a tal lugar y en 5 días estarás muerto? ¿Irías? Bueno, no sé, o sea, uno dice, pará, 5 días. Pero el Señor dice, mire, quiero que vayas allí. Es mi mandato, va a glorificarme a mí. Es lo mejor que podés hacer con tu vida. Esto es el propósito que yo tengo para tu vida. Pero quiero que vayas y quiero que sepas que vas a morir. Pero no vas a morir fácilmente, tampoco vas a morir con mucho sacrificio y mucho sufrimiento. ¿Irías? Pero vemos acá un ejemplo de Jesús que dice, versículo 32, iba por el camino subiendo a Jerusalén sabiendo todas estas cosas. Entonces la respuesta de Jesús a la voluntad de Dios fue de obedecer, pero no solamente obedece. No solamente obedece, esto es lo que hay que mirar bien en estas palabras y entenderlos bien. Jesús ya sabía lo que iba a pasar, ya sabía todo lo que le iba a pasar, todo el sufrimiento que iba a sufrir y la muerte que le quedaba. Pero vemos que la respuesta de Jesús fue ir camino a Jerusalén, pero no solamente eso, sino vemos que fue con urgencia. Miren versículo 32, dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, todos los 13 en este caso, y Jesús iba delante de ellos. Jesús iba delante de ellos. Esa frase, que es una frase muy rara en toda la Biblia, y por allí lo leemos y no nos damos cuenta, pero ¿qué significa? Jesús no está caminando con los discípulos. Siempre tenemos a Jesús y lo pensamos como era la mayoría de las veces que están caminando juntos, ellos están alrededor de él y él les está enseñando, están caminando y él está enseñando en parábola, lo que sea. Pero aquí Marcos nos marca con mucha claridad que no era así. Los discípulos estaban caminando, aparentemente medio lento, y Jesús iba por delante. Eso es lo que está diciendo, estaba separado de los discípulos. Y esto fue tan raro porque es la única vez que la palabra aparece en la Biblia, es la única vez que vemos que está pasando, y es tan llamativo que dice los discípulos estaban perplejos. Los discípulos estaban diciendo, ¿qué apuro tiene el Señor? ¿Por qué está separado de nosotros? ¿Por qué sigue con tanta urgencia? Ellos estaban sorprendidos, estaban diciendo, qué raro que esto no nos está enseñando, no estamos caminando y no nos está mostrando cosas. Está apurado, está con urgencia. Y dice que ellos estaban perplejos o asombrados. Porque era raro, porque nunca habían visto a Jesús hacer así, pero él sabía que tenía que ir a Jerusalén. Y no solamente estaba diciendo sí a la voluntad de Dios, a pesar de todo lo que iba a pasar, sino estaba apurado para llegar. Era urgente. Dice que ellos le siguieron con miedo, porque era tan raro. Ellos estaban asustados, estaban aterrorizados, la palabra significa acá. Y era un terror que les acompañaba, como decir, él está apurado, nunca lo vimos así, sabemos que hay peligro allí. ¿Qué es lo que está pasando? Y esta palabra, ir delante de ellos, es el primer uso en la Biblia, el primer uso hablando del ministerio de Jesús. Entonces vemos que sabiendo todo lo que iba a pasar, no solamente obedeció, sino obedeció con urgencia, con compromiso, con dedicación, con determinación. Ahora después nos dice, y mire otra vez, dice Jesús iba delante de ellos, los discípulos estaban perplejos y los que le seguían tenían miedo, y dice después, y tomando aparte de nuevo a los 12. Eso indica otra vez lo que estaba pasando, porque él está caminando con urgencia y ellos quedan atrás. Pero ahora dice que él volvió a ellos, tomando aparte, y en griego está allí la palabra volver. Él volvió a los 12 para estar con ellos otra vez, para comenzar a enseñarles lo que iba a pasar. Entonces vemos que él iba delante de ellos con urgencia. Iba primero, precediendo, liderando el camino,
con una definición clara que iba a Jerusalén, no estaba por volver atrás. La palabra significa con resolución, con determinación, con energía, con inflexibilidad. Iba a ir a Jerusalén. Ahora, ¿qué fue el propósito de Jesús en ir allí? Estaba haciendo la voluntad de Dios. El Señor lo había dicho. Él sabía lo que venía, Él sabía que iba a sufrir, Él sabía que iba a morir. La palabra de Dios nos dice en distintos pasajes, Lucas 2:29 dice, entonces Él le dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Eso cuando estaba ministrando cuando era niño. En Juan 4:34 Él dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Siempre se dedicó a hacer la voluntad de Dios. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso fue su manera de vivir. Juan 14:31 dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Yo hago lo que el Padre me ha mandado hacer. Fue comprometido con la voluntad de Dios y ahora va a hacer la voluntad de Dios yendo a Jerusalén a morir. Lucas 22:42 dice así, diciendo, Padre, esto es Getsemaní, dijo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba diciendo, voy a Jerusalén. En Jerusalén voy a expiar los pecados del mundo entero. Yo voy a morir por los pecados de todo el mundo. Vamos. No va a ser fácil, va a haber sufrimiento, hay sacrificio, va a ser horrible. En Getsemaní dice que tenía sudor como sangre, que estaba tan afligido por lo que le iba a pasar. Sin embargo, decía, vamos, es la voluntad de Dios. Y ellos se asombraron. Se asombraron por la actitud de Jesús, se asombraron por la conducta de Jesús, se asombraron por la resolución de Jesús, se asombraron por la urgencia de Jesús. Nunca lo habían visto en esa manera. Entonces la primera observación que hemos visto en esta tarde es que hay que hacer la voluntad de Dios cuando entendemos el sacrificio. Entonces, ¿cómo respondes cuando entiendes el sacrificio de andar en la voluntad de Dios? Cuando entiendes. Cuando ya sabes, si el Señor te llama a la obra misionera y vos decís, significa estar separado de mi familia, significa ir a un lugar donde tengo que aprender el idioma, significa comer comidas que no conozco, significa quizás ir a un país de más peligro del país donde vivo. Todas las cosas que el Señor te puede pedir, ¿estaría dispuesto a ir allí sabiendo del peligro que un lugar puede traer? Porque eso es lo que Dios exige de nosotros. Si realmente somos seguidores de Cristo, si realmente somos discípulos de Cristo, si realmente entendemos que la voluntad de Dios es siempre bueno, entonces sabiendo todo el sacrificio que algo implica, obedecemos la palabra de Dios. Algunos creyentes dicen, bueno, quiero hacer la voluntad de Dios, pero si me va a incomodar, entonces no. Si requiere sacrificio, no. Si hay peligro, no. Si requiere morir, jamás. Pero sabemos que Jesús, cuando estaba definiendo lo que es un discípulo, dijo que el discípulo verdadero de Cristo levanta su cruz, voy a leerlo. Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. El verdadero discípulo levanta su cruz, toma su cruz y sigue a Jesús. La cruz en el tiempo de Jesús significaba la muerte. Si alguien llevaba una cruz, estaba al punto de morir. Jesús estaba diciendo que debemos entregar nuestras vidas por completo si realmente somos seguidores de Cristo. Y si nos llama o nos pide hacer algo que sabemos que puede aún terminar en la muerte, debemos seguir adelante para hacer lo que Dios quiere. Eso es lo que hizo Jesús. Gracias a Dios que lo dijo. Primero de Pedro 2:21 dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos.
Así que hermanos, si realmente crees que la voluntad de Dios es bueno, como la Biblia dice, si realmente querés vivir tu vida dentro de la voluntad de Dios, entonces tenés que estar dispuesto a obedecer al Señor, no importa el precio que puede significar. Tomar tu cruz, siga a Jesús con resolución, con urgencia. Y eso es lo que el Dios quiere de cada uno de nosotros. Si no estás dispuesto a hacer eso, date cuenta que no crees que el plan de Dios para tu vida es mejor que tu plan. Eso es la única conclusión que hay. Realmente no querés ser un discípulo de Jesús, siguiendo a Jesús al lugar donde Jesús quiere que vayas. Entonces, la primera observación: andad en el medio de la voluntad de Dios, aun cuando sabes que significa sacrificio. Pero ¿qué hacemos cuando no sabemos lo que la voluntad de Dios va a traer? Lo que la voluntad de Dios implica. No sabemos todo lo que está involucrado. Para eso tenemos otro ejemplo aquí, que es el ejemplo de los discípulos. Ahora miramos en los discípulos y vemos que estaban perplejos. Estaban asombrados. La palabra significa atónitos, maravillados, asombrados. Estaban mirando una actitud en Jesús que nunca habían visto antes. Una urgencia de llegar a un lugar que nunca habían visto en Jesús. Y dice en versículo 32 que estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. Tenían miedo. Tenían miedo por lo que estaban viendo. Y también ellos estaban conscientes del peligro que estaba por delante, en donde Jesús estaba yendo. Marcos 9:32 dice que no entendían lo que Jesús hablaba cuando dijo que iba a morir y resucitar, y tenían miedo de preguntar a Jesús sobre eso. Ellos tenían miedo del peligro que ellos podían ver, como ya vimos en un pasaje que leímos antes, que ellos dijeron, ya quieren apedrearte allí. Y Tomás dijo, vamos entonces para morir con él. Entonces ellos estaban perplejos y tenían miedo. También, y lo vemos no en este pasaje, pero en todo el Nuevo Testamento con respecto a estos discípulos que no podían entender este mensaje de Jesús que iba a ser entregado, que iba a morir, cuando ellos estaban esperando un reino. Y ellos estaban diciendo, si Él va a morir y va a sufrir y todas esas cosas, ¿qué pasa con el reino? Estamos siguiendo al Mesías porque creemos que es el Rey. Y no entendieron. En Marcos 8, 31 y 32, Jesús les había explicado. Dice que comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de tres días resucitar. Y le decía esta palabra claramente. Entonces Pedro los llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. No solamente no entendieron, sino dijeron, no hagas así, no puede ser así. Más adelante en Marcos 9, 31 y 32 dice, porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que le decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Así que Jesús había dicho a ellos, subimos a Jerusalén, vamos a Jerusalén. Ellos estaban asustados por su forma de andar, por su urgencia. Ellos no entendieron el mensaje que Él les había dado. Solamente vieron en Jerusalén peligros, pero no entendieron por qué los peligros, lo que iba a pasar. Porque los discípulos, aunque Jesús les había explicado ya en varias oportunidades lo que iba a pasar, por los filtros de su mente no lo podían captar. Como estaban esperando un reino, no entendieron un Mesías en la cruz. Como estaban esperando reinar con Él, no podían entender sufrir con Él. Ellos habían seguido a Él creyendo que era el Mesías, pero no entendieron que antes de reinar el Mesías tenía que morir. Entonces, con sus limitaciones estaban yendo con Jesús a Jerusalén, pero no entendieron nada. Ahora, eso pasa muchas veces a nosotros, que primero tenemos que estar dispuestos a leer la Biblia, obedecer la Biblia, porque eso es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y si no estamos dispuestos a hacer eso, no vamos a estar viviendo dentro de la voluntad de Dios. Pero a veces, como dije en la introducción, ocurren cosas en nuestras vidas y a veces es difícil saber exactamente cómo Dios quiere que respondamos.
Y tenemos que aplicar principios bíblicos, tenemos que ver cómo hacer. Si estamos en un trabajo, por ejemplo, y hay una oferta para otro trabajo, tenemos que ver, bueno, la Biblia no me dice que este trabajo es mejor que el otro trabajo, ¿qué hago? Pero sí podemos enfrentar esa decisión pensando no en cuál trabajo me da más dinero o más vacaciones o más de lo que sea, sino en cuál trabajo me da más oportunidad de servir y glorificar a Dios y ya aplicar principios bíblicos para ver cuál es el lugar donde debo estar. Y así se aplica a muchas cosas en nuestras vidas. Lo que quiero que observen de estos discípulos, porque siempre somos muy duros con los discípulos, que aquí están. No entienden lo que está pasando, tienen miedo, están asustados, no entienden la actitud de Jesús. Pero mire lo que dice. Realmente hay una cosa tremenda para estos discípulos en este versículo. Versículo 32 otra vez. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que los seguían tenían miedo. Quiero que observen estas palabras. ¿Qué hicieron? Tenían miedo, pero ¿qué hicieron? Le siguieron. Estaban perplejos, tenían miedo, no entendieron, pero le seguían. A veces tenemos que seguir al Señor cuando no entendemos. Tenemos que seguir al Señor cuando no sabemos bien a dónde vamos o a dónde vamos a terminar. En este caso tenemos estos hombres que no entendieron lo que iba a pasar, tenían miedo de lo que iba a pasar, estaban perplejos por todo lo que estaba pasando con Jesús, pero lo que quiero que observamos es que le siguieron igual. Le siguieron igual. Que muchas veces en la Biblia, en la vida, vos y yo vamos a estar enfrentando situaciones y el Señor solo nos revela en su palabra paso por paso, cómo llegar a donde Dios quiere que llegamos. No sabemos dónde vamos a terminar. En el Salmo dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. No es lámpara a nuestros ojos, cabeza, no es lámpara a ver toda la panorama por delante, es lámpara a mis pies. Así puedo caminar un paso por paso. Yo me acuerdo una vez, hace casi 50 años, estaba en Perú y estaba en una casa de unos peruanos y quedando en su casa y me mostraron de día que en el fondo de su propiedad estaba el baño. El baño estaba en el fondo de la propiedad. Lo que también observé es que tenían gallinas y tenían cabras y tenían un montón de animales que estaban allí detrás también. Y después me mostraron el lugar donde yo iba a dormir, la linterna que al final era una vela, ¿no? Entonces, claro, sin dar muchos detalles, en la noche necesitaba llegar a ese lugar. Y allí estaba con mi vela, orando que no se apagara y caminando por allí sabiendo que estaban todos esos animalitos y también, muchas cosas en el camino. Yo andaba así, yo no podía ver el baño. Sabía que estaba allí, ya de donde estaba podía ser 10 metros o 50 metros, ya, porque era ya no visible para mí. Pero ¿qué me hacía la vela? Me mostraba el próximo paso, un paso. Tomaba ese paso y ¿qué? Podía ver otro paso. Otro paso, ya podía ver otro paso. Hasta que, al final, sin que ningún animal me matara ni nada raro, o sin aplastar a alguno de ellos, pude llegar a mi destino. Así es con la voluntad de Dios. Muchas veces no sabemos exactamente dónde vamos a terminar. No podemos ver toda la panorama. Y eso es lo que pasaba con los discípulos acá. Ellos tenían miedo de lo que iba a pasar en Jerusalén. No entendieron lo que iba a pasar en Jerusalén. Pero ¿qué hicieron? Siguieron a Jesús. Con todas sus dudas, con todas sus inseguridades, sabían que el mejor camino fue seguir a Jesús. Así que la segunda observación de hoy es que cuando no entendemos lo que va a pasar al final de la voluntad de Dios, tenemos que seguir a Jesús paso por paso. Entonces en tu vida, si solo sabes el próximo paso, solo estás seguro de lo que Dios quiere que hagas hoy y mañana, hágalo. Porque una vez que haces eso, el Señor te va a revelar el próximo paso.
¿Sabe lo que he descubierto después de casi 70 años de vida? Que si hoy haces la voluntad de Dios, y mañana haces la voluntad de Dios, y pasado mañana haces la voluntad de Dios, y acá 2 días haces la voluntad de Dios, cuando terminas tu vida vas a mirar atrás y decir, pude vivir en el medio de la voluntad de Dios. Nunca tuve todo revelado delante de mí en un solo golpe, pero paso por paso, por paso, por paso, pude vivir para el Señor y para su gloria. Los discípulos no entendieron, tenían miedo, pero me encanta la frase, los que lo seguían tenían miedo. Si tenés miedo y seguís, creo que no es pecaminoso, creo. Si tenés miedo y seguís, hay cosas en la vida que causan miedo. Cristina y yo aterrizamos en Argentina el 9 de septiembre de 1980. Ella 7 meses embarazada y nosotros casi sin hablar español, conociendo a una persona, creo, y aquí estábamos, para vivir, para quedar, no era para visitar y ver si nos gustó o no, era ya para vivir. No sé si miedo es la palabra, pero era todo un mundo desconocido, no sabíamos nada de nada. Hoy estamos hablando, caminando, de cómo era en aquel entonces, ¿no? Porque decimos a algunas personas que no tuvimos un teléfono por 6 años y nos dicen, ¿por qué no tenían un teléfono? Y porque no habían teléfonos. Algunos de ustedes, si te acordás, es porque ya no eres joven, ¿no? Pero no habían teléfonos y muchas otras cosas así. Pero ¿sabe qué? Si uno dice, no voy porque tengo miedo, no voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer, lo que Dios me llamó a hacer porque tengo miedo, eso sería pecado. Pero si bajamos de un avión con incertidumbres, con preguntas, con cuestiones, con temores, pero seguimos paso por paso por paso, confiando que el Señor va a superar esas cosas, entonces podemos vivir en la voluntad de Dios. Así que si hay algo allí afuera que te da temor, si tenés temor a decir al Señor, estoy dispuesto a servirte como misionero. Si tenés temor de decir, Señor, estoy dispuesto a involucrarme en el evangelismo de la iglesia y salir a predicar el evangelio a otros. Si tenés temor de tomar una clase de niños y enseñar a los niños. Pero si esos temores te llevan a decir, no voy a hacer lo que Dios quiere que haga, es pecado. Pero si decís, Señor, tengo incertidumbre, tengo temor, nunca lo hice, pero voy a hacer lo que tú quieres. Entonces el Señor te va a dar la fuerza para ir paso por paso y servir al Señor como Él quiere que sirvas. Eso es lo que hicieron los discípulos. Así que, primera observación, cuando sabes que la voluntad de Dios requiere grandes sacrificios, hágalo igual. Cuando estás confuso en cuanto a lo que significa hacer la voluntad de Dios, seguid a Cristo paso por paso de acuerdo con lo que podés entender por la palabra de Dios. Y número 3, la tercera observación, andar en la voluntad de Dios. Y esto pensé en hacerlo negativo o positivo, pero andad en la voluntad de Dios cuando no quieres perder las bendiciones de Dios. O andad en la voluntad de Dios para disfrutar de las grandes cosas que Dios va a hacer. Es fascinante en este pasaje. Ahora, ves que entonces en versículo 32, después de que Jesús está adelantado, apurado para llegar a Jerusalén, dice, y tomando aparte de nuevo a los 12, dice que volvió a hablarles. También en la Reina Valera dice, no en la NBLA, pero en la Reina Valera dice lo que está en griego, en versículo 32 comienza con esta palabra, he aquí. Entonces Jesús está adelantado, se para, espera a ellos, vuelve a tomarlos alrededor de él, como estamos acostumbrados a pensar, y después él dice, he aquí, que significa mirad, atención, ya quiero parar el camino y quiero decirles algunas cosas muy importantes. Y dice entonces, versículo 32 al final, dice, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Entonces, imagínate, estás los discípulos siguiendo a Cristo sin entender nada, con miedo y perplejo. Jesús está reapurado y de pronto él para y dice, bueno, acérquense, porque ahora le voy a decir lo que va a suceder.
Ahora, dos cosas interesantes allí. Primero, significa que Él está por profetizar lo que viene. Qué interesante, ¿no? Les va a hablar del futuro inmediato, lo que va a pasar en los días que vienen. Lo que ya está decidido, lo que ya está ordenado por Dios, lo que ellos van a vivir dentro de pocos días. Pero también hay una palabra muy interesante acá porque dice, comenzó a decirle lo que iba a suceder. La palabra suceder o acontecer en la Reina Valera es una palabra muy, muy interesante en griego que significa todo lo que se va a juntar en este momento. Significa todo lo que va a andar en conjunto. Todo lo que ya va a ponerse juntos y va a pasar. La idea de esa palabra, lo que va a suceder acá es que está diciendo, ya han estado conmigo por 3 años, ya han visto muchas cosas, pero ahora vamos a llegar a Jerusalén y todo va a llegar a su final. Todo ya va a llegar al clímax, ya todo va a estar. Él está diciendo lo que fue ordenado antes de la creación del mundo se va a suceder ahora cuando llegamos a Jerusalén. Lo que era necesario desde Edén se va a solucionar ahora en Jerusalén, en esta semana. Después de 3 años conmigo y ahora caminamos a Jerusalén, están perplejos, pero en esta semana todo lo que han esperado va a suceder. Porque la palabra significa que él estaba profetizando el propósito de su encarnación, el escenario final, todo lo que estaban esperando que pasara. Y Jesús está diciendo a ellos, síguenme como están haciendo porque no quieren perder lo que está por pasar. No quieren perderlo. Yo me pongo en el lugar de ellos y digo, si yo hubiera estado allí, imagínate que yo digo, mira, hay mucho miedo, mucho temor, quieren matarte, yo no quiero morir contigo y me borro y perder lo que estaba por pasar. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo. Están siguiendo, no entienden nada, ahora les voy a decir todo lo que está por juntarse en este momento. Entonces, Él les dice, ahora subiremos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y se escupirán, lo azotarán y lo matarán y 3 días después resucitará. ¿Sabe lo que pasó en esta semana después de que Jesús dijo estas palabras? Déjame decirles rápidamente, sin citar los pasajes. Tuve eso, pero para no tomar ese tiempo. El domingo de esta semana, él sana al ciego Bartimeo en Jericó. Y ese mismo domingo es la entrada triunfal, cuando Jesús sobre un asno llega a Jerusalén y ellos creen que va a comenzar su reino. Están diciendo, sana al que viene en el nombre del Señor, y él sube allí, dice que miró alrededor y ellos están pensando, miren el templo, entra por la puerta oriental, está allí, ya va a reinar. Él mira y se retira, porque no fue el plan de Dios para ese momento. El lunes de esa semana él volvió a Jerusalén y purificó el templo. La purificación del templo es sumamente importante porque no fue el templo en sí, fue el monte del templo, y lo que purificó fue el patio de los gentiles. Porque el templo tiene su lugar santísimo, el lugar santo, el lugar de los sacerdotes, el lugar de los hombres, el lugar de las mujeres. Está dedicado a los judíos a adorar al Señor. Pero también había un patio de los gentiles, porque Salomón había dicho que todas las naciones vendrían para adorar y orar en ese lugar. Pero en el tiempo de Jesús, los judíos no querían gentiles allí. Había tomado todo el patio de los gentiles y lo había hecho un lugar donde cambiaron dinero para pagar el impuesto del templo, un lugar donde vendieron animales para los sacrificios, y también fue un corto camino de una parte de Jerusalén hasta el Monte de los Olivos, y la gente lo estaba usando como una calle. Y Jesús prohibió las 3 cosas, y lo que hizo, que es muy importante a nosotros, limpió el patio de los gentiles. ¿Por qué? Porque él iba a morir por los judíos, pero también iba a morir por los gentiles, que creo que la mayoría, si no todos nosotros somos. Eso pasó el lunes. Martes y miércoles él va enseñando sobre dar a César lo que es de César, a Cristo lo que es de Cristo. Va anunciando su resurrección, da el gran mandamiento. Enseña sobre la ofrenda de la viuda y da el discurso de los olivos, donde él da a los discípulos un discurso profético de lo que va a pasar en el futuro.
El jueves Él hace la primera cena del Señor. Va a Getsemaní, donde Él ora y pide que si fuera posible que esta copa pasara de Él, pero que va a ser la voluntad de Dios. Y allí es detenido. El viernes está llevado delante de Pilato. Y el viernes está crucificado y sepultado. El domingo está resucitado. Eso es lo que pasó en la semana después de estas palabras. Ya les voy a decir todo lo que va a acontecer. Y vemos que en una semana, la semana más importante de la historia de la tierra, de nosotros los seres humanos. No hay una semana más importante que esta. Todas las cosas que pasó allí. El centro de todo, que desde Adán estaban mirando hacia adelante a Jesús y la cruz, y desde la cruz nosotros los creyentes miramos atrás a Jesús y la cruz. Pero el punto que quiero marcar es esto: valió la pena seguir a Cristo sin entender nada, porque ellos fueron testigos de todas estas cosas. Eso fue la bendición de seguir a Jesús. Cuando seguimos a Jesús y estamos en su voluntad, sí puede haber peligros, sí puede haber sacrificios, sí puede haber trabas, sí puede haber cosas confusas, sí puede ser momentos cuando no sabemos lo que el Señor va a hacer. Pero hermanos, no hay nada mejor, no hay nada mejor. Ellos fueron testigos y partícipes de todas estas cosas. Y me imagino a los discípulos acá diciendo: ahora entiendo la urgencia de Jesús. Quiere llegar a Jerusalén para completar este escenario final de la gran redención que fue preparado para nosotros. Vale la pena seguir a Jesús, aun si no entendés, aun si tenés miedo. En mi opinión, la vida más miserable que hay en todo el mundo es el creyente que no quiere vivir dentro de la voluntad de Dios, que realmente no quiere seguir a Cristo. Yo supongo que la gente del mundo, en su pecado, están en la miseria, pero por lo menos tienen momentos de algún tipo de felicidad, porque están haciendo las cosas que quieren, aunque después de eso viene la tristeza de darse cuenta que están en sus pecados y obviamente la muerte eterna. El creyente que está dentro de la voluntad de Dios está viviendo días como vivieron los discípulos acá, de ver las grandes cosas que Dios hace cuando uno está sirviendo al Señor en el centro de su voluntad. Pero la vida más miserable, creo, es el creyente que dice: soy creyente, así que no voy a vivir así como el mundo exactamente, pero tampoco me voy a entregar por completo al Señor para servirle, vivir en el medio de la voluntad de Dios, porque tengo miedo, porque hay sacrificio, porque hay cosas que no quiero hacer, porque me incomoda, porque no lo entiendo, porque no puedo ver el futuro. Entonces viven una vida cristiana aburrido y sin realmente disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para ti, porque Dios tiene el mejor plan para tu vida. Tu plan no es el mejor. Entonces aquí vemos en esta tercera observación que vale la pena seguir a Cristo, aun si hay sacrificio y aun si no entiendo todas las cosas que están pasando. Los discípulos siguieron igual y fueron partícipes de esta semana tremenda, la semana de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y un montón de cosas más. Así que te pregunto, ¿estás siguiendo? ¿Estás siguiendo? ¿Estás comprometido a seguir a Cristo si te pide hacer algo peligroso o difícil? ¿Estás diciendo sí siempre? ¿Estás siguiendo a Cristo cuando tenés que hacerlo paso por paso y creer que Él te va a mostrar el próximo paso cada vez que tomas un paso, porque Él es fiel para hacerlo? ¿Tenés esa fe? ¿Estás siguiendo? Porque el verdadero discípulo sigue así. Y debes pensar en lo que vas a perder si no sigues a Cristo, porque Él tiene grandes bendiciones para tu vida. Ahora, algunos principios para terminar. La Biblia es tu guía para andar en la voluntad de Dios. ¿Cómo podés saber la voluntad de Dios? Es este libro. Comenzar con los mandamientos. Hay que obedecerlos. Todos los mandamientos que son para nosotros hoy hay que obedecerlos. Si no, estás diciendo no a Dios, no estás haciendo la voluntad de Dios. Va a tener consecuencias muy negativas para tu vida. Así que para conocer y hacer la voluntad de Dios necesito llenarme de la palabra de Dios.
Segundo, ya hemos visto, la voluntad de Dios siempre es bueno. Siempre es bueno. Siempre hay una lucha entre nosotros porque tenemos nuestros propios planes y los planes de Dios interrumpen mis planes. Y digo que sí, creo que el plan de Dios es el mejor para mi vida, pero realmente no lo creo. Es muy importante que crees de verdad que el plan de Dios para tu vida es el mejor. Él es Dios, Él sabe mejor. Él tiene bendiciones que quiere darte. Él quiere utilizarte en cosas eternas. Pero tenés que creer eso, si no, no vas a hacer la voluntad de Dios con tu vida. Número 3, si sabes que la voluntad de Dios requiere sacrificio, hacedlo, pero no solamente hacerlo con resolución, con urgencia, ¿no? No simplemente decir, mira, puede ser, si el Señor me llama a Irak como misionero, puede pasar cosas feas así. Entonces ya puede decir, no voy, eso sería desobediencia al Señor, o puede decir, sí voy, pero voy a ver si puedo hacer que el proceso me lleve 25 años antes de que llegara, ¿no? Estoy muy tranquilo, tengo que prepararme. O si vas a decir, el Señor me llamó a Irak, ya, con urgencia voy a hacer los pasos necesarios para hacerlo. Si el Señor quiere que compartes el Evangelio con tu vecino enfrente, no dices, sí, debo hacerlo, así que bueno, voy a esperar, voy a orar que mi vecino se acerque a mi casa y me pide por favor que le explique el Evangelio. Cuando lo hace, lo voy a hacer. O si no, ya con urgencia, vos iniciás la conversación, vos iniciás el encuentro, vos compartís el Evangelio con esa persona que necesita de Cristo. Y así se puede aplicar a muchas cosas. Pero si sabe que puede causar algún tipo de sacrificio, hacedlo y hacedlo con urgencia. Es el plan de Dios, es para su gloria. Hay que tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. Número 4, si no sabes lo que viene, si estás perplejo, si tienes miedo, si estás asombrado, seguid igual. Acércate a Cristo, acércate al Señor. Confía en que Él te hace entender su voluntad diariamente, hasta que en algún momento te das cuenta que es la voluntad de Dios para tu vida, que realmente tu vida es el conjunto de día tras día en tu vida. Y número 5, principio número 5, no pierdes lo que el Señor tiene para ti. Decimos que el Señor tiene el mejor plan para tu vida, es verdad, la Biblia nos enseña eso. Esa mejor vida tiene grandes bendiciones. Porque ya te dedicas a cosas eternas, ya te dedicas a cosas que estarán para siempre, ya te dedicas a cosas que glorifican a Dios, ya te dedicas a cosas que cambian vidas y no simplemente cosas que hoy están y mañana no están. Como la Biblia dice, el mundo pasa y todas estas cosas, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es dedicar tu vida a algo eterno y vivir las bendiciones que el Señor te da. Eso es el mensaje para hoy. 3 observaciones sobre la voluntad de Dios. Creo que es entendible, creo que es fácil de saber cómo responder, pero la única manera de responder correctamente es decidiendo ser obediente al Señor, tomando paso por fe y siguiendo el ejemplo de Jesús, el ejemplo de los discípulos, y creyendo que no hay una vida de más bendición que servir al Señor. Así que les animo a tomar la mejor decisión hoy. Si estás evitando dejar que Cristo realmente sea Señor de tu vida, o si estás frenando al Señor cuando sabes que Él quiere que hagas ciertas cosas con tu vida. El Señor quiere obediencia. Quiero terminar diciendo esto. Si hay alguien presente hoy que no conoce a Cristo, Cristo fue tan urgente aquí en lo que estaba haciendo porque estaba yendo a Jerusalén para proveer la salvación para ti y para mí. Eso fue su urgencia. Él murió por tus pecados. Él resucitó para darte a ti vida. Él estaba yendo a Jerusalén para completar el versículo más conocido de la Biblia, Juan 3:16.
Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso fue su urgencia. Su urgencia fue a ti. Su urgencia fue morir en tu lugar. Su urgencia fue que tú tengas perdón de pecado y vida eterna. Él cumplió con su urgencia. Él murió en tu lugar. Él resucitó para proveer eso para ti. Si no conoces a Cristo como tu Salvador hoy, te animo, donde estás sentado, el Señor puede ver tu corazón. Reconozca delante del Señor que eres pecador. Ponga tu fe en el Señor Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz. Y te perdonará y te dará vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias por estos ejemplos. El ejemplo de Jesús, Señor, que nos llama la atención. Que aunque era Dios, también era totalmente hombre. Y Él podía sufrir en la misma manera que sufrimos nosotros. Y como Dios podía sufrir de manera que nosotros no. Porque siendo el santo de Dios iba a tener cargado sobre Él los pecados de todo el mundo. Siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, iba a ser desamparado por su Padre. Cosas que nosotros no entendemos. Siendo el santo, iba a tener nuestros pecados cargados sobre Él. Y a pesar de todo el sufrimiento que le esperaba en Jerusalén, tanto físico como espiritual, Él fue con urgencia, con resolución, con determinación, yendo a Jerusalén para cumplir con tu voluntad, para salvar a todos nosotros. Te damos gracias, Señor, por esa resolución que Él tuvo y su compromiso de hacer la voluntad de su Padre. Ayúdenos, Señor, hoy a seguir su ejemplo, que no dejamos que nada nos frena en obedecerte, en hacer tu voluntad. Y si implica sacrificio, que entendemos que el discípulo toma su cruz y sigue a ti, no importa lo que venga. Señor, para los que están quizás con temor o sin entender tu voluntad, pedimos que puedan ver que no es un caso siempre de ver el final como los discípulos acá, sino es ver el próximo paso. Y pedimos, Señor, que cada uno así se comprometa en tomar los pasos mañana basados en obediencia a tu palabra. Mañana y pasado mañana, el día después, la semana que viene, el año que viene, la década que viene, y así cumpliendo con tu voluntad, hora por hora y día por día. Y Señor, ayúdanos a entender que vale la pena sufrir lo que sea necesario, seguirte paso por paso, porque entonces estamos haciendo la voluntad tuya, tú estás siendo glorificado, y nosotros estamos bendecidos por ser partícipes en una obra mucho más grande que nosotros, que es el privilegio de servirte, de ser utilizado por ti, para que otros escuchen el Evangelio, para que otros estén enseñados de la palabra de Dios, para que otros estén ministrados, para que ellos también puedan conocer al Señor como su Salvador. Pedimos, Señor, que tu Espíritu aplica con poder estos principios a nuestras vidas en esta tarde. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Gracias, pastor. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a cantar el himno que dice: al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está, me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación.
sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está, me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador.